todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esta mañana vamos a meditar un poquito en Filipenses 4:3. Capítulo 4, versículo 3, un texto bastante conocido y utilizado y mal utilizado muchas veces por nosotros, ¿no? Yo fui uno de los que mal utilizó este versículo sacando al texto fuera de contexto y muchas veces lo usamos como un pretexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo vemos muchas veces en las redes sociales, publicando este versículo y llevándolo hacia afuera del contexto de lo que dice esta verdad o esta verdad bíblica, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es muy diferente a lo que muchas veces se imaginan con este versículo. Dice el apóstol Pablo que expresó su convicción de que Cristo era más que suficiente para él. El apóstol Pablo dijo que con Cristo en su vida él estaba lleno de gozo, preparado y fortalecido para enfrentar todos los retos y las dificultades que le trajese la vida. Es por esto que cuando este versículo viene a nuestra mente y afirmamos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, debemos preguntarnos lo siguiente, ¿no? ¿Es Cristo suficiente para mí? ¿Vivo una vida llena de gozo porque le tengo a Él en mi vida? Confío en que Cristo me capacita, confío en que Cristo me fortalece para hacer frente a los problemas que se me vayan a presentar. ¿Es Cristo suficiente para mí? Es bueno que podamos tener en claro que el versículo no nos da una carta abierta, una carta blanca para pedir cualquier cosa o para que hagamos lo que se nos antoje, ¿no? El versículo no dice que podemos hacer todo lo que queramos aunque vaya en contra de la voluntad de Dios. Tampoco es una promesa de riqueza o de poder terrenal. Cuando nos ubicamos, cuando conocemos el contexto del versículo, nos damos cuenta de que realmente habla sobre el contentamiento, sobre el gozo. Nuestra vida debe estar llena de gozo en medio de cualquier circunstancia porque Cristo está en nosotros. Él es nuestro Señor y es en Él que tenemos la fuerza para afrontar los retos de la vida, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Y podemos ver un poquito el contexto, podemos ver al apóstol Pablo que escribió esta carta a los filipenses desde la cárcel. El apóstol Pablo escribió este versículo tan famoso estando preso, ¿no? Debido a su fe en nuestro Señor, debido a la fe en Jesús. Y podemos decir qué lugar más extraño para escribir un versículo tan positivo y lleno de optimismo. La realidad es que el tema de la carta a los filipenses es el gozo. Pablo estaba inmensamente agradecido a Dios por el ejemplo de Jesús, por su propia salvación y la de sus hermanos allí en Filipo. Pablo estaba también agradecido por la forma en la que los filipenses cuidaban de él y la carta expresa claramente su gratitud hacia ellos. Todos esos motivos de agradecimiento llenaban su corazón de gran gozo. Pablo no usaba su carta para quejarse o para hacer sentir a los demás culpables, ¿no? Por no sufrir como él lo estaba haciendo. Sus cartas servían para animar a los hermanos en Cristo. Él siempre agradecía las bondades de Dios y de su familia en el Señor. También aprovechaba para enseñar a los demás cómo perseverar y permanecer firmes en la fe. Ese sentir de un corazón lleno de gratitud y gozo queda claro en los versículos que acompañan al versículo de Filipenses 4:13. Dice versículo 10 del capítulo 4 en adelante: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo.
No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias, tanto que a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir de escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo acá agradece a los filipenses por su generosidad al enviarle una ofrenda. Él también intenta tranquilizarlo con respecto a su situación personal, hablándoles sobre el contentamiento. Desde la conversión de Pablo, Pablo pasó por muchísimas aflicciones por amor a nuestro Salvador, por amor a Cristo. Y eso lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 11, del 16 al 33. Recibió azote, naufragó, estuvo preso en varias ocasiones, no tenía un sitio fijo como para hogar, como para estar en casa. Fueron muchísimas las dificultades que él afrontó por amor a nuestro Señor. Pero tal como él mismo dice en Filipenses 4:12, él aprendió a vivir en medio de todas esas circunstancias. Pablo sabía que Dios tenía un propósito bueno para él en medio de cualquier situación y eso fortalecía su corazón. Eso es lo que debemos recordar cuando citamos este versículo, ¿no? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? ¿Es Cristo suficiente para mí? ¿Vivo una vida llena de gozo porque le tengo a Él en mi vida? Confío en que Cristo me capacita y me fortalece para hacer frente a los problemas que se me presentan. Que en esta mañana, a través de este devocional y simplemente a través de un versículo y de recordar las palabras de Pablo hacia la carta hacia los Filipos, podamos recordar y estar contentos, estar gozosos porque Cristo es suficiente para cada uno de nosotros, gozoso porque lo tenemos a Él en nuestra vida, confiando, y la confianza es suficiente porque Él nos capacita, porque Él nos fortalece para lo que pueda traer esta vida, ¿no? Porque Él nos llena en todo, ¿sí? Que en esta mañana este corto devocional les sea de bendición a cada uno de ustedes. Dios los bendiga.